Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre de Jesús y qué bueno el poder encontrarnos una vez más a través de este espacio virtual o en este espacio virtual para tener un momento de estudio de la palabra de Dios y sobre todo de reflexión dirigida y basada en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la primera iglesia bautista de Caguas, y damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a este estudio bíblico. Así que saludamos con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que se nos unen en la noche de hoy, y también saludamos con mucho cariño y afecto a nuestros visitantes, sí, a las personas que miércoles tras miércoles se unen al estudio bíblico virtual de nuestra iglesia. Y esta noche es una noche muy especial porque iniciamos una serie muy corta, es una serie de apenas 3 semanas, de 3 miércoles, basada en los relatos o en algunos relatos de la Navidad del Evangelio según San Lucas. Y hoy vamos a estar considerando Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, así que yo voy a invitar a todos aquellos que así puedan, mientras el pastor comparte estas palabras iniciales de saludo a la audiencia. Si usted aún no tiene su Biblia en mano, por favor busque su Biblia, busque, si a usted le gusta anotar, tomar nota, busque su libreta. Si usted tiene su tacita de café, pues mire qué bueno que tiene su tacita de café o de té para estudiar juntos y juntas la palabra del Señor en nuestra gran sala, la sala de la primera iglesia bautista de Caguas, desde nuestra sala, desde la casa de la familia pastoral, hasta la sala de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. También les dejamos saber que luego de estos 3 miércoles que vamos a tener a cabo, que vamos a llevar a cabo esta serie, ¿verdad? O breve serie de estudios bíblicos que comienzan hoy, miércoles 1, continúa el miércoles 8 y el miércoles 15 culmina. Tendremos un breve receso de los estudios bíblicos el miércoles 22, miércoles 23 y miércoles 5 de enero. Vamos a reanudar los estudios bíblicos el miércoles 12 de enero y vamos a reanudarlo en una nueva modalidad, la modalidad híbrida. Y usted va a decir, ¿qué es eso, pastor? La modalidad híbrida. Sí, vamos a reiniciar, vamos a retomar los estudios bíblicos en el templo los miércoles en una hora un poco más temprano a lo acostumbrado. Lo acostumbrado era a las 7:30 de la noche, o 7 de la noche. Vamos a estar desde las 6 de la tarde para que todos aquellos hermanos que así puedan unirse y así lo deseen, puedan participar del mismo, ¿verdad? Sabemos que hay un nutrido grupo de hermanos y hermanas de nuestra iglesia que no sale de noche, ¿verdad? O a altas horas de la noche guiando, pero vamos a estar desde las 6, un estudio bíblico de una hora, de 6 a 7 en nuestro templo. Y va a ser híbrido porque vamos a estar transmitiendo a través, o estamos, ¿verdad?, proponiendo que podamos transmitir el mismo a través de la plataforma Zoom. El poder tener esa modalidad también nos presenta la posibilidad de tener entablar unos diálogos. No obstante, hermanos, como iglesia continuaremos levantando contenido para aquellos hermanos y hermanas que acostumbran vernos a través de las plataformas digitales. Así que todavía estamos a tiempo para algunos quizás ajustes que haya que realizar, pero sí vamos compartiendo este anuncio para que podamos estar, ¿verdad?, claros y en sintonía de qué es lo que va a suceder. Bueno, entiendo que ya usted debe tener su Biblia en mano, debe tener su libretita en mano y demás, y sobre todo la disposición del corazón para escuchar lo que el Señor quiere hablar y enseñar a nuestras vidas en este tiempo. Les invito a que me acompañe en oración. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este espacio, este momento de crecimiento, de afirmación en la fe, de acercarnos a las Sagradas Escrituras, de aprender de ellas, Dios. Permite, oh Dios, que la experiencia de hoy sea una experiencia que nos nutra, que nos enriquezca y sobre todas las cosas nos haga crecer en ti. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Permítanme entonces compartir con ustedes rápidamente la presentación. Entiendo que ahí todos y todas debemos de estar viendo nuestra presentación para la noche de hoy. Como les había dicho, estudios bíblicos
relatos de la Navidad según San Lucas. Y esto es una pequeña serie que vamos a tener entre el pastor, este servidor, el pastor Alberto Díaz, nuestro preministerial, Manuel Soto, quien ya está en su fase final, ¿verdad? Culminando su tarea de práctica en nuestra iglesia, y nuestra compañera pastora, la reverenda Adlin Quiles. Hoy vamos a estar considerando Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, y voy a tomar un momento para dar lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esta noche estaremos trabajando algunos objetivos, los conceptos que de manera general nos gusta siempre por lo menos abordar uno, dos o quizás hasta tres conceptos generales en el texto bíblico o que podemos extraer del texto bíblico: una introducción, el análisis del texto, una aplicación general y la conclusión. Como objetivo queremos analizar exegéticamente el pasaje de Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, y cuando hablamos de analizar exegéticamente es ver un poco más a fondo el texto bíblico, más allá de esa lectura simple que podemos hacer en nuestras Biblias. Lo segundo que queremos hacer es reflexionar en la experiencia de María. Es importante reflexionar en esa experiencia de María como personaje principal de dicha narrativa, porque la porción que acabamos de leer, el personaje principal ciertamente es María. Y lo tercero es aplicar las enseñanzas identificadas a nuestra vida cristiana. Esa lectura y el estudio y la reflexión, el análisis de esa lectura, ¿qué nos enseña a nosotros hoy? Y un poco de eso queremos trabajar hoy. Bueno, yo quisiera, de estos tres conceptos, ya hemos abordado en ocasiones anteriores el concepto del milagro. Y hemos afirmado que el milagro es una acción sobrenatural de Dios en la vida del ser humano, ¿verdad? Y que en la Biblia vemos desde el Antiguo Testamento un sinnúmero de milagros realizados por Dios ya a través de diferentes formas, de diferentes medios, como lo fueron en algunos momentos dados los profetas. Y sobre todo vemos en los evangelios los milagros realizados por Dios en Jesús de Nazaret, en la gente, en todos aquellos que le rodeaban, y también lo vemos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, ¿verdad? Cómo el poder de Dios se manifestaba de manera sobrenatural en la vida de muchos seres humanos de diferentes formas. En algunos momentos los milagros fueron de provisión, en otros momentos fueron de sanidad, en otros momentos fueron de liberación, en otros momentos fueron de sobre la naturaleza, ¿verdad? Distintos tipos de milagros que respondían a distintas necesidades. Otro concepto que también hemos abordado es el de la obediencia, que es esa, digamos, esa acción humana
a la palabra y al mandato y a la invitación divina al ser humano, ¿verdad? Así que me gustaría quizás un poco abordar un poco más lo que son los ángeles. Y cuando hablamos de ángeles, es importante que tengamos algo, ¿verdad? Que podamos resaltar lo siguiente, y es que en el Antiguo Testamento los ángeles pueden ser seres humanos o pueden ser seres celestiales, que tienen como función o que tienen un propósito, transmitir un mensaje divino. En el Nuevo Testamento, en su mayoría, los ángeles son seres celestiales. Y aunque la Biblia, es importante que sepamos, da pocas explicaciones en torno a la naturaleza de los ángeles, estos estuvieron presentes en diversas instancias del ministerio de Jesús de Nazaret, como en el anuncio de su nacimiento, en el Getsemaní, en la tentación, en la resurrección, allí en la tumba, recuerdan el anuncio de un ángel a las mujeres, y en su ascensión. Así que ciertamente en el ministerio de Jesús también vemos cómo los ángeles de alguna forma u otra fueron instrumentos de Dios para compartir mensajes, para sostener, para apoyar de manera especial. Bueno, vamos a continuar. El capítulo 1 de Lucas, y me gustaría que pudiéramos hacer la introducción haciendo un paralelismo, porque el capítulo 1 de Lucas, después de su dedicatoria, inicia con dos historias paralelas. ¿Qué son dos historias paralelas? Bueno, son dos historias parecidas que podemos encontrar elementos comunes. Por ejemplo, en la primera parte del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25, está la historia del nacimiento, del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ese anuncio del ángel a Zacarías. Entonces encontramos a dos parejas. Hay algo que vemos en común en cada una de las historias. La historia que tenemos desde el versículo 5 al 25 y la que hallamos desde el verso 26 al verso 38. En una encontramos a Elizabeth y a Zacarías y en otra encontramos a María y a José. En una historia, en la primera, encontramos un impedimento para la concepción, que en el caso de Elizabeth era la infertilidad, ¿verdad? Según el texto bíblico, Elizabeth era estéril y no habían podido tener hijos. Y yo le añadiría ahí que también Elizabeth era una persona ya anciana. Y en el segundo relato encontramos un impedimento también para la concepción, y era la virginidad de María, que no había conocido varón, es decir, no había estado en una intimidad sexual con ningún varón, específicamente con su esposo, por lo cual no había razón biológica para una concepción. Encontramos en los textos dos revelaciones, dos mensajes de Dios, en un caso a Zacarías y en otro caso a María. Encontramos también en ambos textos dos misiones del ángel Gabriel. Curiosamente, para el autor del libro de Lucas, el ángel Gabriel tiene un rol significativo, ¿verdad? En medio del anuncio del nacimiento de Jesús. Pues es el ángel Gabriel el que anuncia a Zacarías que Elizabeth, su esposa, habría de quedar embarazada aún en su vejez y a pesar de su infertilidad, ¿verdad? O de su esterilidad, habría de quedar embarazada. Y es el mismo ángel Gabriel el que anuncia a María que a pesar de que no había conocido varón, habría de quedar embarazada del Espíritu Santo. Encontramos también en los dos relatos dos niños con misiones divinas. Sí, a Juan el Bautista, uno que abrió el camino para Jesús de Nazaret, y a Jesús como el Salvador de la humanidad. También encontramos dos respuestas de asombro, pues vemos a Zacarías que responde al ángel, y no voy a adelantar mucho porque esto lo vamos a tocar más adelante, responde de una manera, y a María que responde de otra manera. Ambos con preguntas, pero son preguntas con unas cargas distintas que veremos más adelante. Y también vemos dos milagros, por supuesto. Encontramos a Elizabeth, que finalmente queda embarazada de Juan, su hijo, y a María, que también queda embarazada, como lo había anunciado el ángel de Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. ¿Qué es un ángel? Porque si hablamos del verso 26, ¿verdad? Hablamos del ángel Gabriel. ¿Qué es un ángel? En el Antiguo Testamento pueden ser seres humanos o celestiales, como les había indicado, y en el Nuevo Testamento se utiliza mayormente para señalar estos seres celestiales. Ahora, lo que sí queremos destacar es que aunque la Biblia da poca explicación en torno a la naturaleza de los ángeles,
estos están en estrecha relación con Dios, pues están a su servicio. Entonces, es interesante porque la Biblia menciona los ángeles y en momentos determinados los identifica de diferentes formas y maneras. Ángeles, querubines, serafines y demás arcángeles, que de alguna forma u otra hay quienes le han puesto hasta rangos a algunos que están por encima de otros. Realmente son seres celestiales, creados, al igual que nosotros somos creación de Dios, son seres creados por Dios para su servicio. Así que, como están en estrecha relación con Dios y como son instrumentos al servicio a Dios, podemos encontrar nombres asignados a los ángeles. Pues cuando hay una relación entre un siervo y su señor, también hay una relación, ¿verdad? Una nomenclatura, hay unos nombres que se identifican que dejan saber que hay una relación estrecha de confianza en relación a aquel que ha dado el mensaje a ser compartido. Ahora, ¿qué cuidado debemos de tener cuando hablamos sobre esto en el verso 26? Y el cuidado es no ver a los ángeles como deidades inferiores o pequeños dioses. Y esto es importante porque la Biblia nos deja saber que los ángeles son creación del Señor. Es por esto que la Biblia nos exhorta a no adorarlos. Esto, al igual que nosotros, son criaturas de Dios cuya misión es adorar y hacer la voluntad de Dios. Nos diferencia posiblemente lo que teológicamente se puede mencionar como el libre albedrío, y yo creo que sobre todas las cosas, y esto es algo muy personal, nos diferencia ese plan de redención que la humanidad encuentra en Jesús, que le ha sido compartido a la humanidad por medio de Jesús de Nazaret. Así que cuando vemos los ángeles o hablamos de los ángeles, debemos de concluir dos cosas fundamentales. Uno, son criaturas de Dios al servicio de Dios, al servicio de Dios. Y dos, no son pequeños dioses, ni deidades inferiores o menores, sino que son criaturas del Señor. Ahora, en el mismo verso 26 nos dice que María era de la ciudad de Nazaret, estaba en la ciudad de Nazaret. Nazaret, su nombre podría significar protectora, guardiana, como una torre de vigilancia. Ese es el concepto. Un lugar donde hay una torre de vigilancia, donde se vigila, donde se vela por la seguridad de otros. Entonces, era una ciudad de Galilea donde se crió Jesús y donde pasó gran parte de su vida. Ahora, Nazaret era una ciudad pequeña y de poca importancia. Es posible que haya sido una ciudad joven, razón por la cual no se menciona en ningún momento en el Antiguo Testamento, oiga, ni tan siquiera se menciona en los escritos apócrifos, ni en el Antiguo Testamento ni en los escritos apócrifos. Para que usted tenga una idea, en la actualidad, bueno, para el 2019, Nazaret tenía alrededor poco más de 70,000 habitantes y la mayor parte de estos habitantes eran personas de descendencia árabe. Galilea o Nazaret, más bien, era vista como una ciudad sin importancia. Pero qué bueno es saber, a mí cuando preparaba el estudio y mientras lo hablo con ustedes, viene a mi mente ese texto que dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, yo creo que lo vil no es solo el ser humano, sino también pienso en Nazaret como esa ciudad que ni tan siquiera fue mencionada en los escritos antiguos testamentarios, pero que desde allí Dios escogió levantar, o Dios quiso levantar al Salvador del mundo. Así que Nazaret, de ser un lugar sin importancia, un lugar que no era significativo en la historia bíblica, se convierte en un lugar especial, no solo para la historia bíblica, sino para la humanidad completa, pues desde allí nace el Salvador. Y definitivamente ese nombre de guardián, de protectora, de torre de vigilancia cobra sentido, pues desde allí se veló Jesús de Nazaret en su vida y ministerio, veló por la protección, la seguridad, la salvación y la transmisión de la vida a toda la humanidad. Ahora, en el verso 27 nos deja saber que la revelación del ángel Gabriel es a María. Y María era una joven virgen, es decir, no había tenido intimidad sexual con ningún hombre. Y esta es la razón por la cual ella le pregunta al ángel
cómo sería posible el quedar ella embarazada. Es decir, lógicamente, pues no era posible. Así que María hace una pregunta muy razonada, muy entendida en ese momento. María estaba desposada con José. Es importante que entendamos lo que es estar desposada en el contexto, ¿verdad? En el contexto bíblico y de acuerdo a la cultura de ese tiempo. De acuerdo a la tradición judía, después del desposorio, que era el momento en el cual se comprometía o esta familia, ¿verdad? Comprometía a esta mujer con este hombre, ya ese hombre de por sí tenía derecho de propiedad sobre la joven. En estudios bíblicos anteriores hemos explicado lo que era el derecho de propiedad. Pues, pues las mujeres y los niños realmente se les veía como una propiedad, como una posesión ¿de quién? Del hombre, del esposo, del jefe de familia. Es por esto que, para que tengamos una idea, cuando dice el texto bíblico en aquel milagro de la multiplicación, que dice que eran 5.000 personas, sin contar los hombres y las mujeres, porque los que contaban, de acuerdo a la tradición, a la cultura de aquel entonces, eran los hombres. Así que María estaba desposada con José, quiere decir que María era como una propiedad, pudiéramos decir, de acuerdo a la cultura, por supuesto, de ese momento, de José. Y era propiedad, aunque ella permaneciera con sus padres hasta el día de la boda. El tiempo en el momento del compromiso, de ese desposorio, hasta el día de la boda podía variar. Podían ser pocos días, pocas semanas o muchas semanas, de acuerdo a múltiples factores. La capacidad económica de la familia para la boda, etcétera, etcétera. Ahora, José, que era con quien estaba desposada María, parece que para Lucas José no es un personaje secundario, sin mucha importancia. Mateo da un lugar más significativo a José, abunda más sobre José y sobre ese momento en el cual José recibe también esa revelación y demás. Pero señala dos cosas importantes de José. Se había desposado con María, es decir, había una responsabilidad legal, una relación legal, no solo familiar, sino legal también con ella. Y en segundo lugar, destaca que José era de la familia del linaje de David. Y esto es importante para Lucas y para la comunidad de Lucas porque está dejando saber o está haciendo ver que hay un cumplimiento de una promesa de que el Mesías venidero sería de la casa de David. En el verso 28, el ángel comienza con un saludo a María, un saludo o una salutación, como se conoce más bien en el lenguaje, ¿verdad? de las escrituras. El saludo del ángel a María es un saludo típico de su tiempo. Sin embargo, cuando le dice salve, ¿verdad? Que es lo que le dice el texto bíblico, salve, muy favorecida. Sin embargo, en el texto el mismo va cargado de alegría y de buenas noticias, porque hay saludos y hay saludos. Hay saludos que ustedes le han causado alegría cuando los ha escuchado y hay saludos que usted le ha causado quizás preocupación. No es lo mismo decir buenos días, ¿cómo estás? Aquí alguien te diga buenos días, ¿cómo tú estás? Hay cargas distintas, hay mensajes distintos, ya sea en una dirección o en otra, ya sea en la persona que recibe el saludo o en la persona que da el saludo. Pero este saludo va cargado de alegría y de buenas noticias. No solo le saluda, sino que le dice, eres favorecida. Y la segunda frase, el ángel le hace saber que ella es objeto de la gracia del Señor y da a entender que ella había sido escogida para ser la madre del Salvador desde hace mucho antes del anuncio que estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque Dios había visto en María las virtudes necesarias, el ser una mujer justa y las virtudes necesarias para ser el recipiente, por decirlo así, o ser la persona que habría de tener en su vientre, la mujer que habría de tener en su vientre al Salvador del mundo. La razón del favor de María, es decir, de ese saludo en el cual el ángel le dice, bendita eres entre todas las mujeres, el Señor es contigo, la razón era la presencia de Dios. Si María era bendecida, si María era favorecida, si María podía afirmar que la gracia del Señor le había alcanzado, era por la presencia de Dios en su vida. El Señor es contigo. Esa presencia de Dios y el plan divino para con ella le hacía ser una mujer bendita. Una mujer bendita. Qué hermoso, hermano y hermana. Y yo voy a hacer aquí un comentario muy pastoral,
desde mi lente evangélico, protestante, que a veces hablamos muy poco de María, cuando es uno de los personajes más ricos en el Nuevo Testamento, que debemos de mirar, que debemos de analizar un poco más, porque algo vio Dios en ella, que yo creo que Dios también espera ver en nosotros. Solo lo dejo ahí para la reflexión de ustedes. Bueno, pero dice el texto bíblico en el verso 29 que María se turbó en sus palabras y pensaba qué salutación, qué saludo sería este. Pensar, esa palabra pensar, Lucas no utiliza cualquier término griego. Lucas utiliza el término griego dieloriceto. Perdonen mi griego, yo no soy bueno en el griego, pero lo utiliza para representar la manera en la cual María estaba pensando. Ella no pensaba de cualquier manera, ella no estaba pensando de manera ligera, de ninguna manera. María estaba pensando con intensidad y con profundidad. ¿Cuántas veces usted, al igual que yo, nos hemos enfrentado a alguna situación de la vida, alguna experiencia muy particular, donde nos hemos sentado y hemos analizado y meditamos y pensamos y nos preguntamos y vemos y le damos vuelta al pensamiento, a lo que estamos viviendo? Pues yo me imagino que de alguna manera u otra, quizás el texto bíblico es muy parco en eso, pero yo me imagino que de alguna manera u otra María tuvo que haber tenido un momento de silencio, de reflexión profunda, de tratar de asimilar lo que estaba viviendo. Un ángel le dice, primero se le presenta un ángel del Señor, que no es una revelación común en las escrituras, aunque sí se ha dado en las escrituras, pero no es algo cotidiano en las escrituras. Segundo, le dice este ángel, ha sido escogida por Dios. Tercero, le dice, ha sido escogida para tener un hijo, aunque no has conocido varón. Así que de alguna forma u otra, muchas cosas tienen que haber pasado por su pensamiento. Fue un pensar que la llevó a hacer la voluntad del Señor en su vida. Piense que no fue un pensar de renegar, de llorar, de criticar, de rechazar, sino de decir, bueno, Señor, hágase conmigo tu voluntad. En el texto, el ángel le dice, no temas, verso 30. Si usted va conmigo al verso, le dice, no, María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque esta frase, no temas, aparece, no hice la búsqueda de cuántas veces, pero aparece un sinnúmero de veces en las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios le está diciendo a sus hijos y a sus hijas, a aquellos que creen en él, no temas. Cada vez que Dios, que el ser humano se encuentra con Dios, cada vez que Dios sale al encuentro con el ser humano, cada vez que Dios le da una misión divina al ser humano, como aquella que le dio a Josué cuando llegó a aquel pueblo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, a Zacarías, versos antes, le ha dicho, oye, Zacarías, vas a tener un hijo, aún en tu vejez, no temas. Ahora, la razón por la cual María no debía temer era porque había hallado gracia delante del Señor, y la gracia es ese favor inmerecido, hermanos y hermanas, que hemos recibido delante del Señor. Así que María, aunque no entendiera completamente, ojo, esto es importante, y yo creo que de aquí podemos ir aplicando a nuestra vida. María, aunque no entendiera completamente los planes divinos, podría estar confiada en que esos planes serían de bendición para su vida. Ya usted vaya atando de acuerdo al llamado de Dios y a lo que Dios ha hablado a su vida. ¿Qué cosas Dios ha hablado a tu vida que posiblemente han causado temor en ti? Yo creo que el Señor te vuelve a decir, no temas. Confía en que los planes de bendición de Dios van a ser de bendición y de vida. Ahora, los versos 31 al 33, el ángel le dice, ¿verdad?, que concebirá en su vientre y dará a luz un hijo llamado Jesús, y que sería grande, hijo del Altísimo, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es importante señalar que María tenía una expectativa mesiánica diferente a la nuestra. Y esto es importante que lo hablemos. Ella pensaba como judía, nosotros pensamos como cristianos. Por lo tanto, concebir que Dios se encarnara y naciese de un ser humano no tenía espacio en el pensamiento de un judío de ese entonces. Así que yo me imagino que de alguna forma u otra, eso también debió, pienso yo, debió haber generar algún tipo de conflicto interno, de crisis, de acuerdo a su pensamiento religioso de la época. Así pues, Lucas no pretende
con su declaración, convencer a María de que en su vientre llevará a Emmanuel, Dios con nosotros, aunque sí se lo anuncia, aunque sí se lo deja saber, sino que Lucas pretendía explicarnos a nosotros, a los lectores, que el niño nacido de aquella virgen era el Salvador del mundo. Contrario a Mateo, Lucas no explica el nombre de Jesús. Mateo dice, cuando habla del anuncio a María del nacimiento de Jesús, dice que se pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, hace algún tiempo leí, mientras estudiaba, una de las formas en las cuales se concibe el nombre de Jesús. Sí, el Salvador, pero recuerdo que me impactó mucho el leer que Jesús es el enderezador. Es aquel que endereza lo que estaba torcido. Es aquel que viene a salvar, a enderezar la vida del ser humano. Es decir, a salvar, a perdonar y a procurar que el ser humano viva en rectitud. De lo compartido por el ángel, es necesario señalar que el reino del niño, que habría de nacer, no sería un reino político. El ángel le dice, su reino no tendrá fin. Y todos los imperios en la historia de la humanidad, todos, han tenido fecha de comienzo y fecha de caducidad. Todos los imperios a través de la historia humana han tenido inicio y fin. Los reinos, los dominios políticos, las ideologías políticas inician, terminan, cambian, mueren y nacen otras nuevas. Pero el reino de Dios no tendrá fin. Y ese reino no tendrá fin porque no será un reino político, sino que será un reino que se construye en el corazón del ser humano. En palabras de Pablo, ese reino es la justicia, es el gozo, es la paz que el ser humano vive en su corazón, en su alma, en sus acciones y transmite a otros y a otras. Ahora, el verso 34 nos presenta una pregunta de María. Dice el texto bíblico que María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, a mí me gustaría volver a hacer lo que hice en la introducción, dos paralelos. Porque Zacarías también preguntó. Fíjense, es muy parecido este relato. Zacarías también preguntó. La pregunta de Zacarías estaba motivada por la incredulidad, pues el mismo ángel le dice, y ahí es que lo sabemos, el mismo ángel le dice, no creíste a mis palabras. Sin embargo, la pregunta de María fue una pregunta de fe, pues ella había dispuesto su vida para ser instrumento del Señor. Por eso que ella misma termina diciendo, hágase conmigo, Dios mío, tu voluntad. Por un lado, el sacerdote requiere una señal para creer. ¿Cómo conoceré esto? Y por otro lado, María pide una explicación racional, pues no había estado con José. Y humanamente le decía, pero ¿cómo? Sí, humanamente, biológicamente no hay manera. Así que es interesante la forma en la que podemos estudiar este texto bíblico. Los versos 35 al 37 dice que el ángel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá se le llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le deja saber a María que el Espíritu de Dios vendría como sombra. Es decir, habría de ser cubierta por el Espíritu de Dios. Y algunos comentaristas relacionan este acto con la chequina de Jehová, con esa presencia de Dios que se manifestaba sobre el arca del pacto, que llegaba al lugar del tabernáculo y que descendía para bendecir y como testimonio al pueblo de Dios. Ahora, esto hace referencia, este comentario, ¿verdad? Esto hace referencia a un movimiento activo del Espíritu de Dios. Nuestro Dios está actuando en la vida del ser humano, está actuando en el mundo constantemente. Dios está actuando en el mundo. Y tal como sucedía en el principio de los tiempos, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces habría de suceder en la vida de María. Por lo tanto, así como el Espíritu de Dios creó en el principio de los tiempos, crearía en el vientre de una mujer virgen el cuerpo de aquel que sería el Salvador del mundo. Fíjense, así como el Espíritu lo hizo,
en el principio de los tiempos, que cuando estaba todo desordenado y vacío, dice el texto bíblico, allí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y de allí sale la creación. Pues ¿sabes qué, hermano y hermana? Así mismo ocurriría el milagro en la vida de María. El Espíritu Creador, que en el principio de los tiempos originó todas las cosas, originaría en ella la vida, el ser que habría de ser el Salvador del mundo. Como testimonio de lo anterior, el ángel le hablaba de Elizabeth, cuya concepción también fue milagrosa porque venció la esterilidad y la ancianidad. Según el texto, pareciera que el ángel sugiere a María hacer una visita a Elizabeth para ver por sí misma lo que Dios había hecho en la vida de su pariente. Ese milagro, al igual que el de María, sería de testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Repítalo, hermano, en su corazón y en su mente, para Dios no hay nada imposible. Cuando las limitaciones humanas, ¿verdad?, se presentan y, y no hay posibilidades para nosotros o nosotras, para Dios hay posibilidades. Para Él no hay nada imposible. El último verso de esta noche dice que María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María nos presenta la actitud humilde de aceptación a la voluntad de Dios. Con humildad y fe acepta su rol de sierva al servicio y a la gloria del Señor. Mire, hermanos, si algo podemos aplicar, varias cosas. A mí siempre me gusta traer unas aplicaciones sencillas, porque yo creo que en un estudio bíblico, a la luz de lo que se estudia, podemos nosotros exponernos más a ese trabajo, digamos, hermenéutico, de poder aplicar el texto, de lo que hemos escuchado, de qué manera puede cobrar vida en nosotros, puede cobrar vida en nuestra sociedad. Lo primero que debemos de afirmar entre las múltiples posibilidades es el llamado de Dios al ser humano. El llamado de Dios al ser humano es para ser instrumento suyo y revelar a otros su buena voluntad y sus propósitos de vida. Si algo vemos en María, que es ejemplo para nosotros hoy, es que cuando ella recibió el llamado de Dios, le dijo al Señor, he aquí tu sierva, soy instrumento tuyo, estoy a tu servicio, estoy para hacer tu voluntad y para cumplir los propósitos de vida, no solo en mi vida, pues a María le habría de costar, sino que los cumpliría en la vida de otros y de otras a través del nacimiento de Jesús de Nazaret. Yo creo que de la misma manera nosotros tenemos que poner nuestras vidas, hermanos y hermanas, al servicio del Señor. Yo creo que debemos de mirar más, como yo les decía al principio, el personaje de María, para disponernos a hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Y usted se pregunta, pero es que Dios, o posiblemente usted puede decir, es que Dios no me ha llamado. Yo creo que a todos Dios nos ha llamado. Y de alguna forma u otra, su Espíritu Santo, al igual que lo hizo saber a María a través de un ángel, nos ha dejado saber para qué Dios nos está llamando. Hay áreas en las que usted puede servir. Hay áreas en las que usted puede aportar. Hay áreas en las que usted puede trabajar. Hay personas que necesitan ese acercamiento suyo. Hay familia que necesita esa palabra de esperanza. Permita que su vida, su ser, todo lo que usted es, sea instrumento de Dios para transmitir vida y salvación a otros y a otras. En segundo lugar, creo que hay un llamado a meditar, a pensar con profundidad e intensidad en la voluntad de Dios para con nosotros. No despachemos las cosas de Dios muy rápido. No pensemos al escuchar este estudio bíblico que esto no es para con nosotros, o cuando escuchamos el sermón del pastor, de la pastora, que eso no es para con nosotros, que eso es a otros a quien Dios lo está hablando. Pensemos con profundidad y con intensidad lo que Dios nos está diciendo. Veamos no nuestras posibilidades, porque cuando nos vemos a nosotros mismos vemos nuestras limitaciones, hermanos y hermanas. Veamos lo que Dios es capaz de hacer en su poder, en su autoridad, en su soberanía, lo que Dios es capaz de hacer en la vida del ser humano. La Biblia afirma que la voluntad divina es buena, agradable y es perfecta. Lo que Dios ha pensado para con usted,
para con su vida. Es bueno y va a ser de bendición. Y la Biblia también afirma que los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Así que pensemos más en que Dios quiere bendecirnos para hacernos también instrumentos de bendición a otros y a otras. No es para que seamos una alcancía, que recibamos esa bendición y la guardemos y la guardemos y la guardemos y la guardemos. No, de ninguna manera. Es para que seamos instrumentos de bendición a su gloria y su honra. Tercer lugar, oye hermano y hermana, acepte con valentía el llamado de Dios a su vida. Tenga confianza en su cuidado y en su plan de bien para con su vida. A veces hay temores cuando sentimos que el Señor nos está llamando a una tarea especial, pero confíe en que Dios tiene un plan de bien para usted también. Y finalmente respondamos a su llamado con humildad y fe, no creyendo que Dios nos escoge por nuestras capacidades, sino por su misericordia. Pues Dios no nos ha escogido a ninguno de nosotros por lo que sepamos, por lo que hayamos estudiado, por nuestra familia, por nuestras experiencias de trabajo profesionales, por los años que llevamos en la iglesia. De ninguna manera Dios nos escogió por eso. Dios nos ha escogido por su misericordia y su amor para con nosotros. Y yo quisiera añadir algo más que no está aquí. Y es que aprendamos a creer en las posibilidades de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Descanse en esa voluntad de Dios, que en medio de sus imposibles puede obrar posibilidades. Puede abrir camino donde no lo hay, como no habría camino para la vida de María ante la situación social que ella vivía y ante la realidad personal que ella experimentaría. Sin embargo, Dios abrió camino de bendición y de vida al ser portadora la en su vientre de Jesús de Nazaret. Vamos a concluir. Y quiero concluir con una exhortación. Y es que en nuestra vida exista la disposición que hubo en María para hacer su voluntad, la voluntad divina. No la de ella, la de Dios, sin importar cuánto nos pueda costar, que haya en nosotros esa disposición y sin importar lo que no podamos entender. Teniendo en ello la seguridad de que la voluntad de Dios siempre obrará para bendición en nosotros y a través de nosotros. Hermanos y hermanas, esperamos que la experiencia de este estudio bíblico haya sido de bendición para su vida. Usted puede, aunque no podemos interactuar, ¿verdad? Pero usted puede responder ahí en los comentarios, puede compartir alguna retroalimentación de algo que Dios ha compartido, ha hablado a su vida en la noche de hoy, y de alguna forma u otra, ¿verdad? Dejar saber que ha estado por ahí presente. Es bien importante, nos gusta siempre, aún en las experiencias virtuales, mantener este contacto con nuestros hermanos. Confiamos que la experiencia haya sido de bendición y confiamos que los próximos dos estudios bíblicos, que van a estar basados también en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, sea de bendición a su vida de manera especial. Les recuerdo ya para finalizar a todos los presentes las experiencias de la iglesia. Recordamos que los lunes tenemos nuestros círculos de oración, así que les estamos invitando para nuestros círculos de oración los lunes. Importante, únase a uno de estos círculos. Los domingos, los miércoles tenemos esta experiencia, los domingos tenemos a las 9 de la mañana la clase bíblica y estamos exhortando a los hermanos a que se una a la clase bíblica. Asista a la clase bíblica, es una experiencia de crecimiento personal, de crecimiento congregacional. Y a las 10 el culto. Y estamos haciendo una invitación muy especial. A las 10 de la mañana, nuestros niños y nuestras niñas reciben palabra del Señor a través de la escuela bíblica de la niñez. Y estamos invitando a todos los padres de la iglesia. Sí, padres de la iglesia que me escuchas. Estamos invitándote a ti para que puedas todos los domingos llevar a tu hijo a la escuela bíblica. Estamos teniendo todas las medidas necesarias y de precaución con nuestros niños. El distanciamiento, el uso de mascarilla, todas las medidas necesarias para que ellos puedan estar bien y puedan estar seguros y usted pueda estar confiado. Abuelito y abuelita que me escuchas, también te invitamos a animarte y a llevar a la casa del Señor a nuestros niños y a nuestras niñas los domingos a las 10 de la mañana para la clase bíblica y de paso usted participa del culto, de la experiencia de adoración del resto de la congregación. Así que les invitamos
todos los domingos a estas experiencias. También se acercan experiencias de Navidad, como el Ágape navideño, pendiente a los anuncios, la experiencia del coro, el cierre de esta temporada de Adviento, que va a ser una experiencia distinta y queremos que pueda participar de esta experiencia. Muy pendiente a los anuncios, eso no lo voy a adelantar. Estén pendiente a los anuncios. Vaya el domingo a la iglesia para que se entere. Espero verle el domingo en el templo. Y termino con esto, una exhortación pastoral. Aquellos hermanos y hermanas que aún no están asistiendo al templo, les invito a que usted pueda hacer ese mayor esfuerzo. Nuestra relación con Dios la podemos sostener, ¿verdad? Podemos nutrirla en la casa, es importante, a través de la oración, a través de ver el culto virtual, el estudio bíblico virtual, todo eso es bueno. Pero la comunión de los santos es insustituible. Esa experiencia que el televisor y las redes no pueden proveer, que solamente se da en la experiencia de unidad, de adoración congregacional, de comunión cristiana, de comunión en el Espíritu. Amado hermano y amada hermana en la fe, hagamos nuestro el consejo bíblico de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando sabemos que aquel día, el día del Señor, se acerca. Fortalecemos nuestra fe en la intimidad, por supuesto que sí en nuestro hogar, pero fortalecemos nuestra fe aún más en esa experiencia comunitaria, que fue la experiencia que Jesús de Nazaret nos compartió y nos legó a cada uno, a su iglesia, a cada uno de nosotros y de nosotras. Así que con esto termino este estudio animándoles a llegar al templo los domingos a las 10 de la mañana, a las 9 para la escuela bíblica y a las 10 de la mañana para el culto. En el templo estamos también con todos los cuidados necesarios, uso de mascarillas requerido en el templo y guardamos ese distanciamiento, ¿verdad?, razonable entre núcleos familiares. Les invitamos para que participe de esa experiencia en comunidad. Les invito a orar para terminar. Amado Dios, gracias por este espacio virtual de aprendizaje, de comunión contigo, de poder reflexionar en tu palabra y de aprender de ella y aplicar esos principios que emanan y esas experiencias que emanan de ella a nuestra vida. Lo que hemos compartido hoy, compartimos con tu iglesia con la confianza de que será de bendición y de crecimiento a cada uno de ellos y de ellas. Lo dejamos en tus manos y dejamos la vida de ellos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y a todas. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Dios les bendiga mucho.